Mientras tanto, vamos avanzando en la tarde 17:06 en vivo, en la tarde de Canal 9, Tati. Una tarde donde recién hablábamos de vacunas. Es el desafío de este momento. Mañana llegan las primeras vacunas de la herramienta COVAX. Así es, mañana llegan 843.000 dosis de vacunas. Lo que estamos esperando, se anunció antes de fin de mayo que van a llegar en total 4 millones. La expectativa puesta ahí y muchas dudas también que surgen, porque se empieza a hablar de un pasaporte para viajes internacionales para aquellos que estén vacunados. ¿Qué vacunas estarían incluidas en este pasaporte? ¿Qué vacunas no? ¿Cuándo puede estar protegida un porcentaje importante de la sociedad argentina? Y la persona que más sabe de esto, ¿no? Con nosotros, Luis. Sí, vamos a hablar con Fernando Duclos. Mira, prepárate porque vas a tener que cabecear todas las pelotas. La primera de ellas tiene que ver con una sensación y un discurso que yo he escuchado durante todo el día de ayer. Y angustia más en un momento de angustia es, ¿somos los peores del curso o somos los mejores del mundo o no somos ni una cosa ni en la otra en relación a las vacunas? No somos ni los mejores ni los peores de todas formas, y antes agradezco el saludo, la presentación y demás, gracias. Ni una ni la otra, somos un alumno medio. No somos en las vacunas diferentes a lo que somos en el resto de las cosas. O sea que un país de cierta importancia regional en América Latina, porque si uno nos compara con Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador, con el mayor de los respetos, lo cierto es que la economía y la importancia de Argentina en el continente es mucho mayor, pero obviamente si uno nos compara con Estados Unidos, Canadá, Australia y Alemania, bueno, no somos nada, entre comillas. Está bien, pero el error ahí es en la comparación y no en el ejemplo, ¿no? Vamos a ir recorriendo los países. A ver, Chile, por ejemplo, tiene un 40% de una dosis vacunados, ¿no? Exacto. Chile en realidad sí tiene el 40 de... Perdón, sí, 40 de una dosis, y si uno le suma los de 2 dosis, ahí estamos viendo en pantalla, son casi 1 de cada 2 chilenos ya están vacunados o con 1 o con 2. Pausa ahí, vamos a desagregar entonces en este punto. 9,2% tiene 2 dosis en un país que compró una vacuna cuya primer dosis, según la Universidad de Chile, es poco efectiva. Exactamente, la famosa Sinovac, Coronavac, que muchos medios argentinos en algún momento la caracterizaron como la vacuna china, cuando en realidad hay 3 vacunas chinas diferentes y se están desarrollando todavía más. De todas formas, digo, más allá de efectividad y no, Chile es el mejor país de América Latina en cuanto a vacunación. 2 dosis, 40% de Chile. Claro está que la población demográficamente es distinta. Por supuesto. Ya tienen 2 dosis un 40% de la población. Argentina tiene 2 dosis un 4,8%. Sí, y un 18,7%, es decir, casi 1 de cada 5 argentinos ya fueron vacunados, al menos con una dosis, haciendo la salvedad, y me adelanto ya a lo que vamos a ver con los siguientes 2 países, que Argentina es el único país de estos 4 que no usa Coronavac. ¿Qué pasó? Con Chile el primer cargamento de Coronavac fue de 4 millones de vacunas, así como a nosotros nos llegaron 218.000 de COVAX, 500.000 de Sputnik. A Chile le llegaron 4 millones. ¿En una población de? Aproximadamente 20 millones de habitantes, que además, ahora, hay que decirlo... Sí. Para entender, Fer, entonces, quiero que me quede claro, ese 40% que está vacunado con la vacuna de Sinovac, decíamos recién, es la que en una primera dosis no es altamente efectiva, pero ya con las 2 dosis ese 40% tiene una buena inmunidad. Sí, tiene una buena inmunidad que te protege, de hecho, al 100% en casos graves. Es decir, si lo tuyo iba a ser un caso gravísimo de internación, no vas pero a ir tenés a la vacuna, vas a tener una gripe, como diría Bolsonaro, ¿no? Lo que de todas formas, digo, más allá de la Coronavac, que no es la única vacuna que usó Chile, usó más. Hay que decir, digo, que también no hay que restar méritos tampoco. 1 de cada 2 personas vacunadas en un país que tampoco es Alemania, ni Estados Unidos, ni Japón, ni Australia, habla muy bien. Primero de la infraestructura, segundo de un sistema sanitario desarrollado ya de antes. A ver, no es Chile, de nuevo, y sin sacar méritos, más allá de que la Coronavac no tiene la efectividad en primera instancia, es un país que al menos está haciendo relativamente bien las cosas. Bien por la vacunación a los hermanos chilenos. Hago una sola salvedad hablando con autoridades de Valparaíso. Tenían apenas unas 15 camas de terapia intensiva, lo cual hablaba de cómo esos ajustes o recortes en el sistema sanitario redundaban en una población que hizo Piñera hábilmente en medio de una crisis política descomunal de Chile. Es, si no aceleramos las vacunas, a la crisis política y social se suma una crisis sanitaria y acá va a salir volando todo el arco político, y apuró con un convenio mano a mano con China esta vacuna. Perdón. Que es casi lo que sucedió en Colombia. Ya venían de una crisis, porque si uno se acuerda, Colombia, a fines de 2019, salió la gente a la calle a pedir por una vida mejor, más igualdad, más justicia social, etcétera,
Colombia no fue un país que fue muy adelantado en las vacunas, de hecho tardó muchísimo y ahora obviamente la crisis estalló otra vez. En Chile, dicho sea de paso, también Piñera fue por otro lado, bueno, aceptó la Asamblea Constituyente, etcétera. Perdón, antes de que, Tati, no te quiero cortar, pero sé que vas a Europa, pero nos quedaron acá 2 países de América. Mona, si te parece, los redondeamos acá en piso. A ver, Brasil, Fernando. Bueno, 8,5% vacunados con una dosis, 18% sabiendo que Brasil además tiene un presidente negacionista que tuvo muchos problemas con diferentes empresas, por ejemplo con la Gamaleya que hace el Sputnik, con Pfizer. Se conoció esta semana que el presidente de Pfizer se reunió 3 veces y ofreció 3 veces a Bolsonaro vacunas Pfizer y Bolsonaro no las aceptó, lo cual ya no nos habla ni siquiera de geopolítica, porque Pfizer es estadounidense, Bolsonaro es amigo de Estados Unidos y después México. Yo acá tengo un datito que tal vez les va a volar la cabeza y va a servir para salir de estas suerte de análisis simplistas que hacemos de la política internacional. El país de América Latina que más porcentaje del PBI invirtió en planes sociales para que la gente no fuera tan pobre, o al menos para que la gente no quedara en la pobreza y la miseria extrema durante la pandemia, es Brasil. Es decir, un país que tiene un presidente casi negacionista de la pandemia, que no cree en el Estado, completamente neoliberal. Es el que más plata puso. Sin embargo, es el que más plata puso. 8% del PBI de Brasil fue destinado en este último tiempo para hacer frente a la pandemia en tanto ayudas sociales. Y el país que menos dinero puso fue México. Es decir, un presidente que piensa casi que lo contrario, 0,7%. Digo esto para hablar también de que a veces la política no es tan simple como parece. No es lo que parece. Tati, ahora sí. Una pregunta antes de irnos a Europa. ¿Tenés idea, Fer? Y si no, perdone, ¿cómo viene Uruguay en la vacunación? Bueno, Uruguay viene muy bien, con porcentajes muy altos, casi al nivel de Chile. Lo cierto es que también tiene una población mucho más reducida. No hay grandes accidentes geográficos, porque también hay países que tienen 4 millones de habitantes, pero viven en la montaña, en la selva. Tenés un aislamiento lógico. No, por supuesto. Uruguay estamos hablando de porcentajes, pero están también por arriba del 25%. Sí, no, están por arriba del 40%, lo que no quita que incluso como se está viendo en Chile, los números de contagiados y de muertos en Uruguay están actualmente entre los más altos del mundo ahora. Algo que también puede llegar a ser porque Uruguay testea mucho más que sus vecinos. Uruguay testea mucho, pero aún así es algo que, como decíamos antes, la política no es simple. Bueno, la pandemia tampoco es simple. Los países que más vacunan, como Chile y como Uruguay, todavía siguen teniendo números altísimos, como dijiste vos, Luis, camas en Valparaíso casi al límite. No es tan simple, no es una relación proporcional. Más vacuno, se acabó la pandemia. No, y cambiaron también la lógica. Digo, mirá, Tati, cómo nos metemos sin querer casi en un debate político. Piñera es una persona que no cree en la asistencia pública sanitaria. No puedo decir que la desprecia, pero en su primer gobierno la despreciaba claramente. Sin embargo, abrió puertas e instaló hospitales de campaña, sabiendo que el sistema privado primero reducía la cantidad de atención y no todo chileno tiene la posibilidad hoy de hacerlo, ¿no? Bueno, lo mismo que Brasil. Uno dice, Bolsonaro hizo esto porque cree en el Estado y porque siente que el Estado tiene que tener un papel como benefactor. No cree eso, pero con la pobreza extrema que ya había en Brasil de antes y con el nivel de informalidad que hay en la economía, cualquier persona que haya ido a Río, a San Pablo, a Minas Gerais, ve que los chicos que piden los semáforos o que hacen malabares se cuentan de a miles en todas las ciudades. Digo, si Bolsonaro no hacía eso, no terminaba su gobierno directamente. Entonces, siempre hay un costo de cálculo político, eleccionario. Digo, no es tampoco que todo se resume en ideología. Damos vuelta al planiferio, Tati. ¿A dónde vamos? Vamos a Europa, antes de preguntarle a Fernando si llegan los 4 millones que tenemos comprometido para mayo, pero veamos primero qué pasa con Europa. Bueno, a ver, estamos viendo el primero, es Alemania, es el país de Europa, al menos de la Unión Europea, porque Serbia vacunó más, Hungría... Reino Unido también. Bueno, exacto, el Reino Unido que salió por el Brexit. Hungría en realidad es de la Unión Europea, pero también vacunó más, solo que elegimos unos 4 países con mucho peso, muy importantes. Bueno, Alemania tiene el 13% vacunados con una dosis y casi el 40%, es decir, 4 de cada 10 alemanes se van a dormir cada noche sabiendo que ya los vacunaron. Con 2 dosis entonces tenemos un 13,1%. Exactamente. Digo porque todos estos países europeos, primero,
Alemania, la propia Angela Merkel y también en España sugirieron a la Unión Europea demandar a AstraZeneca por un delito sanitario mayor. O sea, AstraZeneca es retentiva de vacunas mientras que la gente se enferma y se muere. Lo digo porque ningún país, salvo estos dos que son de peso, lo dicen porque lo primero que quieren es que le tiren, aunque sea una grajea de vacuna, para que su población no se le muera. Exacto, Alemania tiene el peso suficiente para decir eso públicamente, incluso para poder demandar a AstraZeneca. Primero, porque es Alemania, es un país que, diríamos, el lunfardo nunca va a quedar a gamba. Claro. Y segundo, porque, a ver, en Alemania está la propia empresa BioNTech. Pfizer-BioNTech, Pfizer Estados Unidos, BioNTech, un laboratorio alemán. Es decir, a Alemania no le van a faltar recursos, pero aún así, digo, incluso siendo Alemania, solamente el 13,1. No es tan fácil, no es fácil para ningún país del mundo. España, vamos. Bueno, España, 16,4, más porcentaje que Alemania, aunque obviamente España tiene menor población en términos absolutos que Alemania. En términos relativos tiene más porcentaje de población vacunada con 2 dosis. Recordemos que en Europa lo que se está usando es Pfizer, Moderna, Oxford AstraZeneca y ahora Johnson & Johnson. Eso tiene que ver con lo que probablemente hablaremos más adelante del pasaporte vacunatorio. En un ratito. Bueno, España tiene el 34,2. España, a ver, más o menos al mismo nivel que Alemania, más o menos al mismo nivel que Italia. Europa en general está a un nivel de entre el 25 y el 40%. Tati, sin embargo, Francia, 14,1% con 2 dosis. Y hay que recalcar que hace muy poquitos días Emmanuel Macron, luego de cerrar y volver a abrir las escuelas, pudo salir por primera vez a tomar un cafecito en esas veredas parisinas. O sea que no es que estaba todo de otra manera como algunos cuentan. Sí, después de 6 meses pudo salir Emmanuel Macron a tomar un cafecito. Ahora, es un todo, ¿no? Porque podemos hablar de vacunas, podemos hablar de cómo en un año un país preparó su sistema sanitario para evitar o no, en muchos de los países que estamos viendo, el colapso de las camas de terapia intensiva. Cada cosa en la que nos metemos podríamos compararnos con el resto del mundo. Yo quiero saber, Fernando, si los 4 millones de vacunas que hablamos el fin de semana pasado llegan o no llegan. Te lo pido por la Dalma y la Yanina, porque me preguntan a mí como si yo supiera y sé que están saliendo vuelos a buscar vacunas, pero ¿cómo lo vemos? Nada queremos más los argentinos en este momento que la llegada de vacunas, aunque sabemos que es un todo y que nos tenemos que cuidar y que nos tenemos que guardar. ¿Pero llegan las vacunas? A ver, si llegan sería un alegrón enorme porque otra vez no estaríamos hablando de 500.000, estaríamos hablando de 4 millones, lo que ya daría un impulso tremendo a la campaña vacunatoria. Enorme. Sin duda que sería un notición para el gobierno y para todos. Ahí agarramos un espumante todos y brindamos, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo tengo el espumante en el freezer para que obviamente no se caliente. Comparta porque le va a caer mal, es lo único que le digo. Bueno, hay que compartir, hay que compartir. A ver, dijeron en realidad los gobernantes, Andrés Manuel López Obrador, Alberto Fernández, los responsables del laboratorio en Argentina, los responsables del laboratorio Liomont en México, que son estos laboratorios que están concatenados, trabajando juntos, uno con el principio activo en Garín, el otro con todo lo que viene después, ¿no? El envasado, la probeta de vidrio, etcétera. Dijeron que tenemos mayo, hasta fines de mayo, para que nos lleguen. Hoy estamos ya, nos quedan 10 días, pasamos 2 tercios. 22. Bueno, yo todavía 31 tengo fe. Son 9 días donde, primero, además de la vacuna de mañana confirmado, hay un preanuncio. No lo confirman hasta que Sputnik Gamaleya no confirme el despacho, ¿no? Exacto. De 2 vuelos para Moscú la semana que viene y vendrían entre lunes y miércoles el primero de los vuelos de AstraZeneca. Exacto. A ver, si llega a pasar eso sería algo muy lindo. A ver, yo ahí pondría un gris en el medio. No, lo estoy pensando casi como que si yo estuviera en el gobierno. Digo, prometimos 4 millones para mayo. ¿Qué pasa si llegan 2 millones? ¿Lo festejamos? ¿No lo festejamos? Bueno, yo creo que hay que pensar en la posibilidad. Yo te festejo todo. Yo también, que vengan 10 y la festejo. Todo como una foca te voy a yo los voy a pelear, los voy a pelear a los dos. Tati, vos sabés que celebro. Desde enero festejando noticias de llegada de vacunas que también hacen al humor social y al desgaste y nos hacen ya creer un poco menos. Me estaba acordando también, dijimos que en junio se va a estar produciendo en la Argentina una versión de la vacuna Sputnik. ¿Eso viene avanzado, Fer? A ver, en principio te diría que viene avanzado básicamente porque, como se dice en inglés, no news,
good news. Si no hay noticias, es que las noticias están siendo buenas. A ver, en principio creería que un proceso que tiene que ver con laboratorios a puertas cerradas y demás, no es noticioso todos los días, excepto si algo falló. Entonces, por el hecho de que nadie esté diciendo nada, yo creería que en junio vamos a tener al menos las primeras dosis de Sputnik Vida para fabricar en Argentina. Sabemos que Argentina también está negociando con otras vacunas que todavía no están tan a la luz o no están ocupando las primeras planas de los medios. Por ejemplo, ahora una canadiense, la Medicago, una israelí, la BriLife, en fin, no hay como muchísimas Cancino en el puertas medio ahí. también, que inició Cancino, gestiones en la provincia de Buenos Aires. La peleo a Tati y a vos por una sola cosa y siempre es de la sensatez que me caracteriza y que me mete en quilombos todo el tiempo. Hay un nivel de ansiedad más que entendible y respetable, me incluyo, respecto de las vacunas, que esta semana debería haber un golpe de efecto. ¿Depende del gobierno nacional? Claro que no. Porque cuando incumplen los laboratorios, no es que el gobierno hizo una gestión. Si firmó en agosto un contrato con AstraZeneca, y vuelvo a decirlo porque yo no gestiono con AstraZeneca. Digo, con todo respeto, señores crápulas, cumplan su contrato, dejen de joder con la vida de la gente y cumplan en todo el mundo con lo que se comprometieron, si las tienen. Si no las tienen, todos chitos y aguardamos. Si las tienen y las retenés, hay un tema complicado ahí que para mí excede claramente lo sanitario y se mete más en lo político. Fernando, te tengo que despedir porque el programa nos lleva puesto. Un abrazo grande. Por favor, un abrazo a vos, otro para Tati, muchas gracias.